Bienvenidos a esta inmersión en un tema que muchos creemos dominar hasta que nos topamos con él de nuevo. Las fracciones. Siempre vuelven. Siempre. Hoy tenemos un material que es en esencia una guía de campo, un manual para simplificar, sumar y restar. Pero nuestra misión no es solo repasar las reglas, no. No, para nada. Es encontrar la lógica, esa elegancia que se esconde detrás de los pasos que alguna vez memorizamos. Vamos a tratar de entender por qué las matemáticas insisten en ciertos caminos. Fíjate que esa es la palabra clave. Insisten. Porque no es por capricho. Las matemáticas son un lenguaje que busca por encima de todo la claridad y la eficiencia. Claro. El material que tenemos enfrente es un mapa. Y como en todo buen mapa, cada símbolo, cada ruta tiene una razón de ser. Hoy nos toca descifrar esas razones, para que deje de ser un ejercicio de memoria y se convierta en una herramienta de pura lógica. Ir dividiendo arriba y abajo por el mismo número. Primero entre 3 y nos da 6/9. Pero, ahí no para la cosa. No, claro que no. Porque 6/9 todavía tiene ruido. Aún no es la señal más pura, ¿sabes? Ambos números, el 6 y el 9, todavía comparten un lenguaje secreto, un factor en común. Y ese es el 3, de nuevo. Al volver a dividir entre 3, llegamos a 2/3. Y ahí sí que ya no hay más para dónde hacerse. Ahí quedó. 2/3 es la versión final. Representa exactamente la misma cantidad que 18/27, pero de la forma más limpia posible. Es como pulir una piedra en bruto hasta que revelas la gema que hay dentro. Es una gran analogía. Y lo que estamos haciendo, sin llamarlo así, es una cacería de factores primos comunes. Ah, claro. El término técnico es el máximo común divisor. Estamos buscando el número más grande que vive dentro del 18 y del 27 para eliminarlo y quedarnos con la esencia. Entiendo. Y a veces, como con la fracción 7/13, pules y te das cuenta de que la piedra ya era la gema. Eso significa que son primos entre sí, que ya son irreductibles. La simplificación es, en el fondo, entender la composición más íntima de los números. O sea, no es solo hacer la fracción más pequeña, es encontrar su verdadera identidad. Exacto. Y bueno, una vez que tenemos estas fracciones en su forma más pura, la pregunta natural es, ¿qué pasa cuando queremos combinarlas? Y aquí el mapa del documento se vuelve indispensable, porque nos muestra que hay dos caminos muy distintos, dependiendo de si los denominadores son iguales o no. Y esta bifurcación, híjole, es el punto de diagnóstico más importante. Es donde la mayoría de los errores nacen. Totalmente. Entender de qué lado del camino estás parado define toda la estrategia que vas a seguir. A ver, exploremos el camino fácil, el que todos recordamos de la escuela. Denominadores iguales. El ideal. Sí. La regla es una simple adición de los de arriba, y el de abajo se queda igual. El ejemplo del material es 2/4 más 3/4 más 5/4, que da 10/4. Muy directo. Claro, es directo porque es profundamente lógico. Lo interesante aquí no es el cómo, que es muy sencillo, sino el por qué es tan simple. A ver. El denominador, el 4, establece una unidad de medida, los cuartos. Ya estamos todos de acuerdo en que hablaremos el mismo idioma. Ok. Una vez hecho eso, la operación es la más básica de todas. Contar. Tienes 2/4, le agregas 3/4 y luego 5 más. En total, tienes 10 de esas cosas llamadas cuartos. El verdadero reto, y donde se esconde la matemática más elegante, es cuando los sistemas de medida no coinciden. Y ese es el segundo camino, el de los denominadores diferentes. Aquí es donde el terreno se pone más interesante. El documento introduce al personaje principal de esta historia, el mínimo común múltiplo, o MCM. El famoso MCM. Pero antes de meternos en cómo se calcula, quiero plantear una duda muy honesta. Recuerdo que en la secundaria, a veces la salida fácil era simplemente multiplicar los denominadores entre sí. Ah, sí, el clásico. Si sumabas algo con cuartos y algo con quintos, pues multiplicabas 4 por 5 y usabas el 20. Y funcionaba. Entonces, ¿por qué este método tan elaborado del MCM? ¿Qué ventaja tiene sobre esa solución más, digamos, rápida y sucia? Esa es la pregunta del millón y la respuesta nos regresa a nuestro tema central, la elegancia. A ver.
Multiplicar los denominadores siempre te va a dar un denominador común. Es un método que nunca falla. El problema es que es un método de fuerza bruta. Fuerza bruta, me gusta. Sí, te da un denominador común, pero casi nunca te da el mínimo. Y eso te obliga a trabajar con números gigantescos e innecesarios, que luego tendrás que simplificar heroicamente al final. Ah, ya veo. Imagina sumar un sexto más un octavo. Por fuerza bruta harías 6 por 8, 48. Funciona, pero el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Mucho más manejable. Exacto. Es un número mucho más chico. El MCM es la navaja suiza del cirujano. La multiplicación es del mazo. Ambos pueden resolver el problema, pero uno es preciso, eficiente y elegante. El otro deja un desastre. Entiendo. ¿Es la diferencia entre encontrar un punto de encuentro cercano o decidir encontrarse en la siguiente galaxia? Menos trabajo al final. Exactamente. Y antes de ver el método, hay que desarmar el error más común, esa tentación que a todos nos da alguna vez. ¿Cuál? Ves 2/5 más 3/4 y tu cerebro, en un cortocircuito, quiere sumar todo y decir que es 5/9. Hoy sí, el sumar directo. Pero si te detienes un segundo a pensar, 2/5 es casi la mitad, es 0.4. Y 3/4 es bastante más de la mitad, 0.75. Su suma tiene que ser mayor que 1. Claro. Y 5/9 es apenas poquito más de la mitad, como 0.55. La intuición nos grita que la respuesta es incorrecta. El error es sumar unidades que no son iguales. Es como sumar $2 y 3 euros y decir que tienes 5 monedas. No tiene sentido. Necesitas un tipo de cambio. Necesitas un tipo de cambio, una equivalencia, y el MCM es ese tipo de cambio. ¡Wow! Esa pausa para usar la intuición es una herramienta increíble. Entonces, el MCM nos da ese tipo de cambio. El documento muestra el ejemplo con 2/5 y 3/4. Nos dice que el MCM de 5 y 4 es 20. Correcto. Y luego vienen los pasos. Dividir el MCM entre el denominador de abajo y multiplicar por el de arriba. Pero detengámonos en lo que realmente está pasando ahí. Cuando calculamos el MCM, que es 20, lo que estamos diciendo es, vamos a dejar de hablar en quintos y en cuartos. Ajá. Y ambos vamos a empezar a hablar en veinteavos. Es nuestro nuevo idioma universal. Ok, un nuevo idioma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se traduce cada fracción a este nuevo idioma? Para 2/5 nos preguntamos, si antes el pastel tenía 5 rebanadas y ahora tiene 20, o sea, 4 veces más rebanadas, Entonces tomo 4 veces más. justo. También debo tomar 4 veces más de las que tenía. Si tenía 2, ahora tomo 4 por 2, o sea, 8. Por eso 2/5 es lo mismo que 8/20. Es una conversión. Entendido. Y lo mismo para la otra. Para 3/4, si ahora el pastel tiene 20 rebanadas en lugar de 4, es 5 veces más. Entonces tomo 5 veces las 3 rebanadas que tenía, o sea, 15. 15. Así que 3/4 es lo mismo que 15/20. Y ahora que ambas hablan en veinteavos, volvemos al camino fácil. Justamente, ahora sumamos 8/20 más 15/20. Y como ya estamos en el mismo sistema de medida, solo contamos. 8 más 15 son 23. El resultado es 23/20. Ahí lo tienes. El MCM no es un truco de magia, es un traductor universal. Y fíjate que este principio de encontrar un múltiplo común va mucho más allá de las fracciones. ¿Ah, sí? Piensa en 2 engranajes, uno con 12 dientes y otro con 20. Si empiezan alineados, ¿cuántos giros tienen que dar para volver a alinearse exactamente en el mismo punto? No lo sé. La respuesta es el mínimo común múltiplo de sus dientes. O piensa en 2 planetas con órbitas de 3 y 5 años. Cada cuándo se alinean con su Sol en la misma posición. Cada 15 años. Cada 15 años. El MCM es un principio fundamental de ciclos, de encontrar un pulso común en el universo. Eso le da una dimensión completamente nueva. No es solo un truco para un examen, es un principio de sincronización. Totalmente. Entonces, si el MCM es tan poderoso, ¿cómo lo encontramos de forma sistemática? El documento nos da el algoritmo, esta receta de cocina, que usa factores primos. Nos muestra el ejemplo con 5 y 4.
los pones en una tabla. Y es un algoritmo hermoso por lo infalible que es. Se llama descomposición en factores primos. En lugar de estar listando a mano los múltiplos de cada número hasta que con suerte encuentres uno que coincida, 5, 10, 15, 20, y 4, 8, 12, 16, 20, ahí está. Este método va directo al ADN de los números. Me gusta eso del ADN. Ok, el método dice que empiezas a dividir por los números primos más pequeños. Pruebas con el 2. El 4 se divide y se convierte en 2. El 5 no se puede, así que nomás se baja. Se queda igual. Vuelves a usar el 2. El 2 se convierte en 1, el 5 se vuelve a bajar. Ya no puedes usar el 2, así que pruebas con el siguiente primo, el 3. No funciona. Luego el 5. ¿Y ahí sí? Y ahí sí, el 5 se convierte en 1. Cuando todo es 1, se acaba. Multiplicas los números que usaste para dividir, los de la columna de la derecha, 2 por 2 por 5, y te da 20. Y lo que hemos hecho es construir el número más pequeño posible que contiene el ADN completo de un 4, que es 2 por 2, y el ADN completo de un 5, que es 5. Por eso el resultado es 2 por 2 por 5. Claro. El algoritmo garantiza que no estamos poniendo ningún factor de más, solo los estrictamente necesarios para que ambos números quepan dentro de él. Y debo admitir que la primera vez que entendí por qué funcionaba, más allá de solo seguir los pasos, fue un momento de revelación. Te creo. Dejó de ser una receta aburrida que me aprendí de memoria y se convirtió en una pieza de lógica preciosa. Es como ver el funcionamiento interno de un reloj suizo, la pura belleza de la estructura matemática. Entonces, si hacemos un recuento de esta exploración, me quedo con varias ideas que le dan mucho más sentido al material. Primero, que la simplificación no es un paso estético, es una búsqueda de la identidad fundamental de un valor, de su forma más pura. Una destilación, sí. Quitar todo lo que sobra para ver qué es en realidad. Luego, que al sumar o restar, el diagnóstico de los denominadores lo es todo. Define si estás en una autopista o en un camino de terracería que requiere herramientas especiales. Buena analogía. Y finalmente, que el mínimo común múltiplo no es solo un cálculo, es la herramienta elegante para construir un puente. Un lenguaje común entre mundos que parecían incompatibles. Es un principio de sincronía. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que conecta el principio con el final de una manera muy interesante. A ver. El material presenta la simplificación al inicio como un paso preparatorio y luego las operaciones de suma y resta. Pero si volvemos a ese primer ejemplo, el de 2 cuartos más 3 cuartos más 5 cuartos, el resultado que obtuvimos fue 10 cuartos. Si lo miramos con los ojos que tenemos ahora... Cierto. Nos damos cuenta de que esa fracción, el resultado, no está en su mínima expresión. El 10 y el 4. Aún comparten algo. Todavía comparten un factor común, sí. Exacto. Ambos son divisibles entre 2. La fracción 10 cuartos, en su forma más elegante, es 5 medios. Claro. Esto nos sugiere algo que el documento no dice explícitamente, pero que es fundamental. El proceso no termina cuando haces la suma. Entonces, quizás el último paso de cualquier operación con fracciones es siempre volver a la primera pregunta. ¿Se puede simplificar mi resultado? ¡Ah, qué buena idea! Esto cierra el ciclo. Nos recuerda que la búsqueda de la simplicidad y la claridad no es solo un paso inicial, sino también el sello final de un trabajo bien hecho. Es una filosofía que permea todo el proceso matemático. No basta con llegar a una respuesta, hay que llegar a la mejor versión de esa respuesta. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas a tu